opciones. Ah, Joana pregunta cuándo es el segundo Reiku. No, Perdón. no está a la Buenas tardes. un Me estimado, meto, Javier. lo pondremos. La idea sería Hola, eh, ¿se me escucha? hacia fin de hacia fin de mes. No sé si los chicos de la práctica, Javier o Nico o Eliana, ya ¿Me también escucha? pensaron Hola, una hola. fecha. Ah, listo, eso. La idea era que sea la semana del Dice 5-7. Eliana, avisen a Ana Laura que ingrese de nuevo. Y no sé por qué, perdón, todavía no arranqué, pero no, Javier Segel parece que está hablando, pero yo no lo escucho, no sé si está tratando de decir algo. Javier dice, la semana del 5 del 8 o del 7 del 8. Bueno, sería la primera semana entonces de agosto. Ah, bueno, yo no lo escucho a Javier. No nos escuchamos entre nosotros, pero bueno. Pero vi que hablaba, ¿vieron? Es increíble. No, bueno, aparecía su micrófono como que estaba hablando, pero yo no escuchaba nada. Probablemente, y ahora que lo pienso, debo tener algún problema con mis auriculares. A ver, un segundito. Y voy a hacer la prueba de la configuración. Se te escucha, Javier, Javier Siegel. Digo, me parece que es Javier Francesconi el que no nos escucha. Un segundito, chicos, porque si me doy cuenta que tengo algún problema con los auriculares. Bueno, continuamos. Ángeles comenta que tiene algún problema. Bueno, eso después lo vemos, no te preocupes. Se hará la verificación. Supuestamente puede haber algún error, indudablemente todos podemos equivocarnos y haber sumado algo mal, pero se revisa. Sí, ¿me escuchás ahora, Javier? Sí, ahora te escucho. Buenísimo. No sé si fuiste vos, Ángeles, u otros alumnos, pero para revisión y eso, algunos me escribieron, ahora en la práctica les vamos a compartir el link y del Google Forms, igual que hicimos para el parcial. Así lo dejan ahí y lo revisamos entre todos. Pero sí, creo que vos me habías escrito que habíamos sumado mal unos puntajes tuyos o algo así. Así que dale, no pasa nada. Ahora en la práctica, o sea, ahora ocupémonos de la teórica y en la práctica lo definimos. Muy bien, Ángeles, sí, después lo hablan. Respecto al final, bueno, como les dije antes, no tengo comentarios por ahora, pero sí háganse la idea de que va a ser probablemente algo mixto, en resolver algún problema y algunas preguntas orales. O sea, sí o sí vamos a tener un cara a cara, digamos, tratando de que me expliquen algo de lo que hicieron. No sé, ya lo vamos a hablar, pero se los comento como para que se vayan mentalizando al respecto. Cuando se defina un poco la metodología o qué es lo que dicen las autoridades de la universidad, ahí hablaremos del tema. En principio que estaban planificadas las mesas como para fines de agosto, principios de septiembre. Vamos a ver si eso se define. Cuando haya alguna novedad, lo arreglamos entre nosotros. Bueno, chicos, listo. Entonces ahora sí, está grabando y vamos a empezar a ver ejemplos del uso de las ecuaciones de transferencia de masa, pensando un poco en lo que dimos en la última clase de teoría, que para resolver sistemas binarios, digamos, la resolución de la ecuación es no es tan complicada, pero hay que eh, identificar bien el volumen de control donde nosotros aplicamos la ecuación diferencial y necesitamos definir
dos planos donde conocemos las composiciones y la relación de los flujos entre A y B para poder obtener una solución. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo que está en la diapositiva es el que se conoce como celda de difusión de Arnold o tubo de Stefan, que es un dispositivo en sí que el principio en el cual se usa para medir difusividades. Difusividades, digamos, de un compuesto A, que en este caso sería un líquido puro, que estaría en la base de lo que podría ser imagínense una probeta, y lo que vamos a imaginar es que de algún modo, digamos, como ese líquido se va a estar vaporizando, y por efecto de esa vaporización va a difundir dentro del seno del gas B, que se encuentra, digamos, en la parte superior del líquido, ¿sí? El nivel del líquido lo mantenemos constante como va a haber transferencia de masa desde el líquido a el seno del gas, vamos a tener que estar reponiendo el líquido con una especie de control de nivel, de manera de, como primer punto de partida, pensar que tengo este dispositivo y yo mantengo con el tiempo el nivel de líquido constante, o sea, a lo que llamo Z0 es el nivel del líquido. En la parte superior del tubo, o sea, por arriba del nivel del líquido, lo que tengo es una mezcla de gases A y B. Y en el extremo superior, pensemos que hay un barrido del gas B que se está llevando a A. Entonces, vamos a tener una concentración fija en Z1 que va a estar dada por la concentración de A que pueda tener este flujo de B. O sea, esa concentración podría ser 0, podría ser un valor, pero es constante y lo suponemos conocido. Para resolver este problema, bueno, mi volumen de control va a ser el volumen ocupado por la mezcla de gases A y B por arriba del nivel del líquido, desde Z0 a Z1. Vamos a trabajar a presión y temperatura constantes y, como dije antes, la interfase líquido-vapor se mantiene en una posición fija. Como les comenté antes, recuerden, para poder abordar la solución, nosotros tenemos que encontrar una relación entre Na y Nb, que nos la va a dar la física, y también, digamos, dos planos donde conozcamos la composición. Les dije que en Z1 la composición de A va a ser constante y podría ser 0 si este gas B que circula por acá arriba, digamos, ingresa puro, o podría tener un valor conocido que sea lógicamente menor que la concentración que pudiera tener en la interfase de A y el gas, digamos. ¿Para qué? Para que haya una diferencia de concentraciones o un gradiente de concentraciones y pueda generarse la difusión. Bueno, a ver, entonces, acá vamos a aplicar lo que han aprendido en otras materias que tienen que ver cuáles serían las condiciones de contorno que vamos a aplicar cuando tenemos transferencia de masa. Bueno, en una interfase, o sea, cuando tengo dos fases, en este caso la fase gaseosa con la fase líquida, dado que tengo A puro y se está vaporizando, yo puedo pensar que en la interfase se encuentra en equilibrio, con lo cual la presión de A por sobre el nivel del líquido va a ser su presión de vapor a la presión y temperatura del sistema. Con la presión de vapor yo puedo determinar la concentración de A en la interfase. O sea, esta concentración de A en la interfase no es la concentración de A en el líquido, porque acá tengo el líquido puro, ¿sí? Sería la concentración de A en la fase gaseosa, en Z igual 0. Lo que aplico ahí es una condición de equilibrio, pensando que la presión de vapor ahí
es la correspondiente, digamos, a la temperatura del sistema, y va a depender del compuesto A, ¿no? Si tengo tolueno, benceno, bueno, piensen en algún metanol, etanol, o la propia agua que difunde en aire. Bueno, y esto es, bueno, lo que tienen que empezar a identificar ustedes es cuáles serían las condiciones de contorno que van a aparecer en los sistemas de transferencia de masa. Siempre que tengamos una interfase sólido-gas o líquido-gas o líquido-sólido, digamos, lo que vamos a aplicar es un concepto de que hay equilibrio y aplicamos lo que han aprendido en fisioquímica, termodinámica y demás. Vamos a considerar que el gas cumple la ley de los gases ideales, con lo cual esa presión de vapor la puedo relacionar con la concentración. ¿Qué va a pasar? La presión de vapor o la composición de A en Z igual 0 tiene que ser mayor que la que tengo en el gas B en el tope de mi tubo, para que haya una diferencia de concentraciones y se produzca la difusión. Si quisiera graficar, digamos, en función de Z, el perfil de concentraciones, voy a tener la concentración de A en el líquido, que bueno, eso va a depender de la densidad del líquido. En la interfase siempre voy a tener un salto. ¿Por qué voy a tener un salto? Porque cuando yo defino concentraciones es moles por unidad de volumen, pero ese volumen hace referencia a la fase en la cual me estoy parando. Entonces, si estoy en el líquido, es los moles de A por unidad de volumen del líquido. Cuando me paso a la fase gaseosa es moles de A por unidad de volumen del gas. Entonces siempre genero un salto. Ustedes van a ver que ahora vamos a empezar a trabajar mucho con transferencia de masa. Después, digo, lo vamos a ver más en detalle cuando tenemos otros casos de sistemas gas líquido y demás, pero si uno hace una gráfica siempre genera un salto discreto en la interfase, y eso se debe a que las concentraciones siempre las estamos expresando por unidad de volumen de cada fase, no por el volumen total. Bueno, entonces tengo líquido puro, aplico el concepto de presión de vapor en la interfase Z0, entonces ya, dadas las condiciones de presión y temperatura, puedo identificar una concentración conocida. Con la presión de vapor, si expreso la ecuación diferencial en base de concentraciones, la relaciono con R y T, o podría trabajar con presiones. Eso es simplemente un álgebra de cómo expreso luego la ecuación diferencial. Lo que voy a tener entre Z0 y Z es la mezcla de A y B. A tiene que ir disminuyendo y vamos a suponer que el flujo de B en el tope, digamos, ingresa libre de A, con lo cual va a tener que ir desde una concentración CA y CA en la interfase hasta 0. Recuerden de lo que vimos en la otra clase que dependiendo de cómo definamos las relaciones de NA y NB, o sea, las relaciones de flujo, esta concentración podría ser lineal o podría tener otra forma, ¿no? Donde aparecía un logaritmo. Para este caso, en la resolución de la ecuación diferencial, las hipótesis que vamos a incorporar es estado estacionario. Lo que me dice estado estacionario sin hacer ninguna cuentita todavía es que si estoy en estado estacionario y yo tengo este volumen, ¿sí? Lo que entra de A por esta base tiene que ser igual a lo que sale por acá. O sea, no puede haber acumulación de A dentro de mi volumen. Y lo mismo pasaría con B. En la interfase líquido-vapor se mantiene una posición fija, o sea, vamos a suponer como primer caso que el nivel lo podemos mantener constante. Y esto es clave, la solubilidad del gas B en el líquido A es despreciable. O dicho de otro modo, B sería insoluble en el líquido A. ¿Y eso qué me va a definir? Que si B, que está acá adentro en la zona gaseosa, no puede atravesar esta frontera, su flujo, ¿cuánto va a valer?
A ver, ¿qué les parece? 0 dice Franco, 0 dice Orlando. Bueno, precisamente, o sea, si yo me paro en la frontera del líquido con el gas, ¿sí? Yo sé que A se vaporiza y va a ir atravesando la fase gaseosa. Y la hipótesis es que B no puede atravesar esa interfase, o sea, no puede pasar al líquido. Si estoy diciendo que el flujo en esta interfase de B es 0, el flujo de B en el otro extremo de mi volumen de control, ¿cuánto tendría que valer? Bueno, avanzo y me responderán después. Pero está claro que si B es insoluble, lo que yo digo es que esta frontera en Z0, el flujo de NB es 0 porque no puede pasar, no puede ir hacia el líquido. Vamos a trabajar a temperatura y presión constante. Y vamos a considerar que el flujo NA sería un flujo tipo flujo pistón, ¿sí? O sea, en realidad no va a haber un perfil radial dentro de mi tubo, sino que va a haber un flujo unidireccional. No hay reacción química, o sea, entre A y B no se produce una reacción que pueda modificar digamos, la composición. Entonces vamos a arrancar planteando el balance en base molar para el compuesto B. El B es el gas que tengo ahí. ¿Qué sucede? Tacho la derivada con el tiempo, estado estacionario, no hay reacción química, me queda que la divergencia del flujo de B, esto es un vector y esto es un vector, la divergencia vendría a ser el producto interno del producto escalar, es 0. Voy a trabajar en una sola dirección, o sea, en la dirección Z, y esto me está diciendo que por condición estacional, estado estacionario, y a su vez porque el área es constante a lo largo de Z, el flujo es constante. Intuitivamente, si yo tengo un volumen de control y estoy en estado estacionario y no hay reacción química, no se puede acumular ni A ni B dentro de ese volumen, porque estoy en estado estacionario. Y como dije antes, que si el flujo en Z0 de NB era 0 porque el gas B no es soluble en A, y ahora digo que llegué a la conclusión, ahora sí usando las ecuaciones del balance, que NB es constante, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto vale el flujo NB acá arriba? Es decir, hay flujo que entra, hay flujo que sale, 0 también. Así es, o sea, uno puede arribar, digamos, desde el punto de vista físico, y eso es el análisis, que como NB no puede salir, o sea, no puede penetrar al líquido acá, entonces el flujo es 0. Como estoy en estado estacionario, si por este extremo no puede ni entrar ni salir B, por el otro extremo también el flujo tiene que ser 0, porque si fuera distinto ese 0 se estaría acumulando acá dentro B. También hay que tener presente, digamos, que las paredes laterales del tubo son impermeables, ¿no? Sí, es el flujo neto, el flujo, el N grande, el que tiene que ver con las componentes difusivas más la parte advectiva. Porque por ser gas puede haber moléculas entrando y saliendo todo el rato. Exacto. En una interfase, si yo me paro en la molécula a nivel molecular, yo puedo ver que una molécula entra y otra sale, pero el flujo va a ser 0. O sea, decir que el flujo va a ser 0 es lo que acá me permite a mí aplicar el concepto de difusión en estado estacionario en medio estanco. Recuerden que yo les había dicho, en medio estanco, lo que me dice es que NB
es 0. Pero esa palabra es un poco engañosa. No quiere decir que B está quieto, sino que su flujo neto es 0. Que la cantidad de B acá adentro se mantiene constante, pero bueno, en la interfase puede estar entrar y saliendo moléculas, pero eso hace que su flujo sea, su flujo neto sea 0. Además recuerden que el flujo neto tiene dos componentes. La parte difusiva más una parte advetiva. ¿Sí? Si esto es 0, no quiere decir que no haya difusión de B. O sea, lo que quiere decir es que el flujo difusivo de B se iguala al flujo que se genera por convección de B. Nada más que ambos van a estar en sentido opuestos. Después lo vamos a volver a analizar. Ya hablamos de esto en la clase anterior. Lo que estamos haciendo es aplicando a un caso concreto, que es el tubo de Stefan, que es un caso muy estudiado y bueno, muchos de los problemas tienen que ver con esto, porque uno puede hacer una analogía de este tipo de flujo a una pileta que se está evaporando, se cayó un charco de un combustible, se evapora y bueno, ¿cómo difunde ese solvente en el aire? Bueno, a través de esta abstracción, digamos. Entonces, es importante porque generalmente aparece en todos los libros. Bueno, fíjense acá, para mí, vuelvo a recalcar, la importancia desde la física, desde la intuición, hablo de intuición no porque, bueno, yo soy intuitivo, sino de lo que sé de física, de lo que entiendo del fenómeno, puedo llegar a la conclusión de que NB tiene que ser 0 porque no puede haber acumulación. Y a su vez, matemáticamente, y aplicando las ecuaciones de balance, que es lo que se trata esta materia, lo demuestro, ¿no? Llego a que NB es constante, y como en una sección, ¿en qué sección va a ser 0? En Z igual 0, entonces la conclusión es, por ser insoluble en el líquido, en Z igual 0 el flujo de NB es 0. Por estar en estado estacionario y no haber reacción química, NB tiene que ser constante en todo mi dominio, en todo mi volumen de control. Conclusión, ese flujo neto, o total, como lo quieran decir, pero es total para B, o sea, en realidad ese flujo neto de B es 0. Y eso es lo que me permite a mí definir este caso como difusión en película estanca o en medio estanco. ¿Se acuerdan? Que lo que digo es que la relación de Na y NB, o sea, a ver, ¿se acuerdan que yo se lo hice con un lambda? Eso, bueno, depende de la bibliografía. No, lo que quiero es borrar. Depende de la bibliografía, aparece descrito de distintos modos, pero para poder resolver los problemas de transferencia de masa, yo necesito definir las relaciones de los flujos. Si al lambda lo definía como NB sobre Na, ¿sí? Este caso corresponde a que el lambda es 0, o sea, NB 0. Bien. Repito la ecuación para el otro compuesto, que es A. Y voy a llegar a la misma conclusión. Su gradiente en la dirección Z es 0, o sea, el flujo es constante. Estoy en estado estacionario, no hay cambio en la sección. Recuerden cuando hablo de flujo, como esto es por unidad de área, si en lugar de tener un cilindro tuviera un Erlenmeyer, donde me cambia la sección con la dirección Z, ahí ya el flujo no sería constante porque el área va cambiando. Pero bueno, acá el flujo es constante. Y lo que yo sé es que lo que se vaporiza, o sea, lo que entra de A en Z, también tiene que salir en el otro extremo, digamos, para que no haya acumulación. Pero no, todavía no sé cuánto vale esto, no le puedo dar un número. Lo que voy a hacer es precisamente resolver las ecuaciones del balance y llegar a una expresión en función de lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Presión, temperatura, difusividad. O sea, todo eso es dato del problema y la difusividad, digamos, la puedo encontrar en tablas.
¿no? O tabulada. Y después, ¿qué más conozco? La concentración en la interfase, porque conozco la presión de vapor del solvente o del compuesto A, y la concentración que tendría en el tope del tubo, que para este caso, bueno, vamos a suponer que sea 0. Bueno, aplico la ecuación del balance, donde tengo en los dos términos, recuerden, el flujo neto, una parte difusiva, la parte convectiva, donde es la fracción molar de A, por el flujo total entre todos los compuestos. Digo que NB es 0, con lo cual la ecuación diferencial me queda expresada de este modo. Despejo, esto es álgebra, este término de IA por NA lo paso al otro lado, entonces agrupo NA, que es una constante, yo sé que es constante, no sé cuánto vale, pero es una constante, y de este lado me queda la concentración es conocida, ¿por qué? Porque es la concentración total, es presión y temperatura constante, la difusividad es dato, y entonces me queda separación de variables, una ecuación diferencial donde este de dz lo puedo pasar del otro lado, y este de i con 1 sobre menos i y a, es la integral, bueno, recuerden que ya lo vimos, en realidad va a quedar el logaritmo. Ahora bien, ¿se acuerdan que había una simplificación? ¿Qué otra simplificación podríamos hacer acá? Que tiene que ver con este IA. ¿Qué pasa si este IA es muy chiquito? O sea, si pienso que el gas es sistema diluido, así es. O sea, si pienso que el sistema es diluido, que va a estar dado porque por una presión de vapor de A muy baja, o sea, algo que sea poco volátil. En ese caso, bueno, la ecuación se me simplifica y en lugar de aparecerme un logaritmo me va a quedar una expresión lineal. Bueno, las ecuaciones ya las habíamos resuelto, ahora simplemente es aplicado a este ejemplo. Bueno, si fuera el sistema diluido, lo cual marco acá con un infinito, y A tiende a 0, entonces se me simplifica la ecuación diferencial y me va a quedar, ese caso es cuando me queda un perfil que es una recta. Si no, si es concentrado, o sea, si yo tengo un compuesto A muy volátil, ¿sí? Que, digamos, si tuviera etanol o algún gas, algún líquido muy volátil, digamos, eso va a tener una alta presión de vapor, con lo cual va a tener una alta concentración en la interfase, no lo voy a poder considerar diluido. Bueno, la resolución de la ecuación diferencial, dependiendo si lo consideramos diluido o no, lo importante es esto, que esos dos planos, en Z0 y en Z1, las concentraciones son conocidas. Con la presión de vapor, la presión de saturación de A, encuentro la fracción molar, dada la presión total. Y en el otro extremo va a haber una determinada fracción, dato, cómo viene ese gas B. Entonces puedo resolver y voy a obtener, para el caso diluido, digamos, un perfil que va a ser una recta. Y, bueno, acá está el perfil de la recta. Y el flujo, recuerden, ahora ya lo puedo cuantificar. Y va a ser función de ¿qué? De la difusividad, la presión y temperatura, que me va a definir la concentración total, y de el largo, o sea, si aumenta el largo del tubo, este flujo disminuye, ¿sí? Porque Z1 menos Z0 sería el largo del tubo. El largo del tubo entre el nivel del líquido y el otro extremo. Y bueno, si el compuesto es muy volátil, su presión de vapor va a ser alta, entonces esta diferencia va a ser mayor, con lo cual el flujo va a ser mayor. O sea, depende de las propiedades del compuesto. Por otro lado, si no lo puedo considerar diluido, la resolución del problema en cuanto a la física en las condiciones de borde es lo mismo, pero llego a la expresión del flujo donde me aparece el logaritmo. Y acá se me complica un poco la
llegar, digamos, desde el punto de vista algebraico a despejar el I en función del Z para encontrar el perfil de composiciones. Vuelvo a hacer hincapié en esto. El flujo va a depender de la difusividad. Ahora, el perfil no. El perfil de composiciones, si yo solo quiero ver punto a punto cómo varía la fracción molar de A, va a depender de las composiciones en un extremo y en el otro. ¿Sí? Y acá sí, digamos, va a haber un efecto con la presión y temperatura porque me va a modificar la presión de vapor del compuesto. Bien. Bueno, entonces, si el sistema es diluido, el flujo es concentración total, difusividad, y A1 es la composición de A en Z igual 1, que es el otro lado. En Z igual 0, que es el nivel del líquido, es siempre presión de vapor o presión de saturación sobre la presión total. ¿Sí? Tengan presente la geometría. Ahí Franco preguntaba. Y A1 sería en arriba. Z0 es el nivel del líquido y A1 sería el otro extremo. El cual les dije que podría considerarlo 0. Acá en forma general está con un IA hace rato. Fíjense que si yo miro en sistema diluido, es un delta, un incremento de concentraciones dividido un delta L, ¿sí? Proporcional a la concentración total y a la difusividad. Bueno, ahora sí vamos a introducir algo nuevo, más allá de la física del problema, que es trabajar con esta expresión donde me aparece el logaritmo y viendo que me queda 1 menos IA1. 1 menos IA1, ¿qué sería? IB1, o sea, la composición en fracción molar de B en el tope del tubo. Y esto de acá abajo es 1 menos, sería IA0, la relación de presiones en el nivel del líquido. O sea, lo que tengo acá es IB, o sea, la fracción molar en la sección 1, lo que tengo abajo es IB en la sección 0, que sería el nivel del líquido. Bueno, y esto que está acá arriba, a ver, ¿qué les recuerda? Un logaritmo, una diferencia, como el delta T medio logarítmico, o sea, es una fracción molar media logarítmica. La puedo definir para el compuesto A, o sea, entre dos secciones, dos planos, 1 y 0, la diferencia de las composiciones dividido el logaritmo de esa relación es la fracción molar media logarítmica. Recuerden, lo que pongo como primero acá va en el numerador del logaritmo, lo que pongo como segundo acá va en el denominador. Digamos, no importa qué pongo primero y qué pongo segundo, lo importante es respetar esa ley, esa reglita, digamos. Lo puedo definir para A o lo puedo definir para B. Entonces, si ahora me paro en la expresión del flujo, me va a quedar un logaritmo acá. Me queda el logaritmo de IB1 sobre el logaritmo de IB0. O sea, me queda esto que está acá. Yo podría reemplazar este logaritmo porque por la fracción IB media logarítmica y la diferencia de las fracciones molares. O sea, despejo de acá el logaritmo y lo reemplazo en la expresión. Acá está el álgebra del mismo, digamos. Me queda logaritmo de IB1 sobre IB0. Si yo multiplico y divido por IB1 menos IB0, lo que puedo hacer es, volvamos a la definición, digamos, agrupar esto que tengo acá para que me aparezca la fracción IB media logarítmica. O sea, yo podría esto que tengo acá, pasarlo acá abajo, ¿sí? Y todo esto que está acá, va a ser
el IB medio logarítmico. Entonces tengo flujo, composición total, difusividad, una diferencia de concentraciones que ahora, fíjense que por ahora metí B ahí adentro, pero estoy hablando del flujo de A, ¿no? Y incorporé una fracción media logarítmica. Lo que hice desde el punto de vista algebraico es eliminarme ese logaritmo. Lo que hago acá, ¿qué es? Bueno, vuelvo a fracción molar de A. Y A1 es en el tope, arriba, y A0 es al nivel del líquido. Entonces, acá me queda menos, me va a dar más, la fracción molar mayor, que es sobre el nivel del líquido, y el otro lado me va a quedar menos y A1, que sería en el tope. Y fíjense ahora que tengo para el sistema general, o sea, no cuando estoy diluido, pero de alguna manera, algebraicamente, yo incorporo la expresión para el sistema diluido, ¿sí? Porque me queda C por difusividad, el delta Z y el delta A composición. Entonces, la conclusión es que para un sistema no diluido, o sea, caso más general, puedo decir que va a ser igual al flujo para el sistema diluido modificándolo por 1 sobre la fracción molar media logarítmica del otro compuesto, dB. Acá, bueno, le vamos a dar una notación sigma a ese 1 sobre B medio logarítmico, y simplemente es decir, si el sistema es diluido, lo calculo fácilmente, recuerden que el perfil termina siendo una recta, y el sistema no diluido lo puedo expresar como el flujo para el sistema diluido por un factor donde me aparece el IB medio logarítmico. Tengan presente que, como este IB medio logarítmico está referenciado a las fracciones molares en Z0 y en Z1, o sea, sobre el nivel del líquido y en el tope del tubo, también es algo conocido. En conclusión, podemos decir que si el sistema es diluido y A tiende a 0, el flujo neto de A va a ser al flujo difusivo. O sea, en este caso es lo mismo que sucedía cuando decíamos que NA era igual a NB0, pero desde el punto de vista conceptual es otra cosa, porque no estamos diciendo que los dos flujos son de igual magnitud pero en sentido contrario, sino que el sistema es diluido. Y por otro lado, la solución concentrada, la ecuación diferencial me aparece la derivada sobre 1 menos i, en la solución va a aparecer ese logaritmo, y entonces ya la relación entre el flujo difusivo, la componente difusiva, y el flujo neto de A, va a haber una constante ahí de 1 menos IA como diferencia, digamos. Bueno, esto es una cuestión nomás de nomenclatura, digamos, si usamos el infinito para hablar de soluciones diluidas, y si no, si la solución es concentrada, tenemos el factor sigma, donde teníamos el B medio logarítmico, la fracción molar B medio logarítmica, y también, digamos, si me aparece 1 sobre 1 menos IA, digamos, eso lo puedo llamar beta, y en realidad esta cuestión más de nomenclatura o algebraica es lo que estoy tratando de representar los flujos en forma de productos de cosas, o sea, para que quede sencillo. Bueno, hasta acá en realidad lo novedoso de la clase de hoy es el sistema, el tubo de Stefan. Y cómo detecto, cómo aprendo a identificar las condiciones de borde, en este caso en el plano sobre el líquido y en el plano en el otro extremo, donde tengo un flujo de B que viene con algo de A. A su vez, lo que incorporé es esa definición del IB medio logarítmico, lo cual me permite a mí, a través de ese factor, relacionar los flujos para solución diluida con solución concentrada. Bien, vamos a abordar ahora el mismo problema,
pero suponiendo que el nivel de líquido ahora no es constante. Entonces, antes de ir al planteo del problema, la pregunta sería, para el caso de recién, si quiero calcular la cantidad de líquido que debo reponer, o sea, el caudal de líquido, la cantidad de masa o de volumen o de moles por unidad de tiempo que tengo que reponer para mantener el nivel de líquido constante, va a estar dado por ese flujo de A que sale en la interfase. Si yo acá planteo, fíjense, este balance es un balance macroscópico en qué dominio o en qué volumen de control. Me paro en el líquido. Estoy diciendo que no varía ni la concentración ni el volumen con el tiempo. No hay reacción química en el líquido. El balance macroscópico es la integral, o sea, sobre las secciones, el área de mi volumen de control, de los flujos de A. En este caso voy a tener el única área por donde, en realidad tengo dos áreas, una de salida de A, que va a ser el tubo, y otra área por donde el líquido tiene que ingresar para que se reponga, ¿no? O sea, es simplemente un balance macroscópico, en este caso en base más molar, de la cantidad de moles que tengo que por unidad de tiempo incorporar para mantener el nivel del líquido constante. Ahora bien, este flujo de A que se evapora, lo relaciono, perdón, esto sería caudal de A que se evapora, lo relaciono con el flujo que puedo calcular a partir de la solución anterior. No es más que evaluar el flujo en una sección, habíamos dicho que era constante, como esto es mol por unidad de área por unidad de tiempo, multiplico por el área. ¿Por qué área? Por el área que está atravesando el flujo de A, ¿sí? O sea, sería el área del círculo, la sección de mi tubo cilíndrico. Y eso me da caudal molar de A que tengo que estar incorporando a mi tubo para mantener el nivel de líquido. Perfecto, esto no es más que un balance macroscópico, ustedes ya lo saben, lo manejan bien. Y ahora sí vamos a tratar de abordar el problema con la variación en el nivel del líquido. Bueno, a ver, si analizamos la física del problema sin entrar a plantear ecuaciones, en principio sería un problema de estado estacionario o no estacionario. No estacionario. Franco dice no estacionario. Claro, es no estacionario porque va a haber algo que varía con el tiempo. Lo que va a variar con el tiempo va a ser el nivel. En este caso ya no estoy reponiendo el líquido, o sea que el volumen de la fase líquida va a variar con el tiempo. Al variar ese volumen con el tiempo, ¿sí? La diferencia de altura va a variar con el tiempo, con lo cual ese flujo, en principio, tampoco no lo puedo considerar como estacionario. Es un problema no estacionario. Ahora bien, si la tasa o ese caudal de vaporización es muy, podría decir, despacio o chiquito, con respecto a cómo va variando el nivel del líquido, o dicho de otro modo, digamos, la variación del nivel del líquido es muy lento, digamos, ese flujo no es muy grande, yo puedo aplicar algo que se llama hipótesis de estado pseudoestacionario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a mí lo que me interesa ahora no es saber cómo varía Na con el tiempo, sino cómo varía el nivel con el tiempo. Entonces, mi aproximación es aplicar un modelo pseudoestacionario o cuasi estacionario. En cierto modo, ¿qué quiere decir? Que voy a aplicar al dominio o a mi volumen de control del líquido un
modelo no estacionario, o sea, porque precisamente lo que quiero es ver cómo varía ese volumen con el tiempo. Pero a este flujo lo voy a considerar como si fuera estacionario, o sea, voy a decir que este flujo va a tener el valor como si fuera un flujo instantáneo, pensando que está en estado estacionario. Por eso hablo de pseudoestacionario o cuasi estacionario. En sí, porque puedo aplicar esa hipótesis, porque las escalas de tiempo son de distinto orden, o sea, el nivel del líquido va a variar muy lentamente, con lo cual la variación en el flujo, por efecto de la variación del tiempo, no lo va a notar. O sea, yo si me paro en el líquido, siempre voy a ver un flujo que va a ser cercano al nivel estacionario, porque, digamos, el flujo se va a acomodar mucho más rápido que lo que hace al nivel del líquido. Entonces, este concepto de pseudoestacionario o cuasi estacionario, lo importante es pensarlo del modo de que a un dominio, que es el del líquido, que es el que a mí me interesa ver su variación en el tiempo, lo planteo como no estacionario. Cuando yo hago ese planteo, me va a aparecer este flujo como un flujo de salida de mi volumen. Y a ese flujo sí lo evalúo pensando que es el flujo en estado estacionario. Digamos, a eso me refiero cuando hablo de estado pseudoestacionario o cuasi estacionario. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta entonces? Bueno, este flujo sí va a tener en cuenta, ahora vamos a ver en la expresión, que este delta z, digamos, hay una variación en la longitud que tiene que recorrer las moléculas de A para llegar al otro extremo, digamos, con el tiempo esa longitud varía. Bien, acá hay un valor numérico para que vean un poco la aplicación de esta hipótesis. ¿Sí? Si tengo un tubo capilar, o sea, un tubo de diámetro pequeño, se llena con acetona hasta una distancia de 11 centímetros de su parte superior, o sea, desde arriba hasta el nivel del líquido son 11 centímetros. El tubo se mantiene en condiciones de presión y temperatura constante. Sobre la parte superior fluye una corriente de aire, pensemos que es libre de acetona. Digamos, si se monitorea el nivel durante 8 horas, se observa que el mismo descendió 0,2 centímetros, o sea, 2 milímetros. ¿Sí? Varía muy poquito el nivel con el tiempo, entonces la acomodación de este flujo es como casi instantánea. La diferencia porcentual desde la trayectoria inicial con respecto a lo que varió, digamos, al transcurrir 8 horas, es muy pequeña, es apenas cercana al 2%. Con lo cual el efecto que va a tener sobre el flujo, bueno, lo podemos despreciar. Y en base a eso podemos aplicar para el flujo la expresión que obtuvimos planteando un estado estacionario en la fase gaseosa. ¿Sí? ¿Por qué se denomina modelo cuasi estacionario? Este modelo considera estado estacionario para la difusión, o sea, en la fase gaseosa, y no estacionario para la fase líquida. Estamos acoplando dos fenómenos. Me quiero ver con un balance macroscópico, ver cómo varía el volumen del líquido. Ese volumen va a ir disminuyendo porque va a haber un flujo de salida que es el Na. Pero ese Na lo voy a expresar en función de la ley matemática o de la expresión que obtuve en estado
estacionario. Entonces fíjense que en realidad el planteo del problema es bastante sencillo. Repasemos las hipótesis. Estado estacionario en la fase gaseosa, estado no permanente o no estacionario en la fase líquida. La interfase ahora se va a mover, o sea, de alguna manera va a pasar, digamos, lo voy a tener en cuenta, ¿no? Va a arrancar en Z0 y después de un tiempo va a ir a Z0'. La solubilidad de la acetona es despreciable, digamos, si pienso que estoy en ese sistema acetona-aire, el aire no se disuelve en la acetona, o sea, se mantiene que NB es 0, tengo que mantener a temperatura y presión constante, tengo un flujo neto de A unidireccional, solo en sentido Z, o sea, no varía con la coordenada radial ni axial, y no hay reacción química. Bajo esas hipótesis, la expresión de NB y NA no varían con respecto al planteo que hicimos anteriormente. Ahora bien, cuando yo planteé el balance macroscópico sobre el líquido, acá lo hago en base másica, vuelvo a hacer el mismo planteo que antes, pero claro, ahora sí va a haber una variación del volumen. La densidad del líquido no varía con el tiempo. El volumen sí, entonces lo que hago es, expreso el volumen en función de la altura, Z0, Z2, tengan presente, Z0 es el nivel del líquido, Z2 sería la base de mi tubo. Hago la derivada de esto respecto al tiempo. ¿Qué es lo que va a variar con el tiempo? Z0. Y al, digamos, abrir la integral del área en toda el área de mi volumen de control, me va a quedar una sola área de transferencia, que es la del nivel del líquido. Como esto está en base molar, multiplico por el peso molecular para pasarlo a base másica, y esto es el área que no varía. El NA evaluado en Z0, simplemente coloco la expresión que obtuve para el estado estacionario, y entonces me queda una derivada de Z0, o sea, el nivel del líquido respecto al tiempo, y tengo acá Z0, que es la longitud, digamos, de recorrido del vapor de A. Simplemente despejo Z1 menos Z0 para el otro lado, hago separación de variables para resolver la ecuación diferencial, el delta T lo paso del otro lado, digamos, no hay nada de este lado que dependa con T. ¿Por qué? Porque la presión de vapor en la interfase no va a depender con T, digamos, todo esto yo lo considero en estado estacionario y en realidad la presión de vapor solo varía con la temperatura. La fracción de molar superior también permanece constante. Entonces al final y al cabo me va a quedar una expresión sencilla y yo puedo de acá calcular el tiempo en que varía, digamos, la altura de Z0 a Z0'. O sea, es la integral, acá integro entre Z0 y Z0', o sea, este sería la posición por debajo del nivel Z0 al tiempo t. Entonces, si bajó 1 centímetro, digamos, con esta expresión obtengo el tiempo que tardó. Ahora bien, esto se podría usar para calcular difusividades. ¿Cómo imaginan el experimento? A ver. O sea, yo lo que quiero es obtener de acá la difusividad, que es lo que no conozco. ¿Cómo imaginan que podrían hacer? ¿Qué harían ustedes? Agarran un tubito de estos, que habría que medir, que tengo que estar controlando. ¿Llamar a un ingeniero químico? Bueno, no, podés llamar a un licenciado en química, a un técnico químico.
Orlando dice llamar a un ingeniero químico. Bueno, Franco dice, vas midiendo alturas a distintos tiempos. Bueno, ahí está, me parece que es eso, ¿no? O sea, si quiero calcular la difusividad de la acetona en aire, pongo un nivel, 1 centímetro de acetona, y voy midiendo ese nivel con el tiempo. Me aseguro que el aire que pasa por arriba, que va barriendo, es libre de acetona. Y bueno, simplemente es eso. De acá despejo la difusividad y bueno, para distintos niveles tendría que haber una relación. Medís concentraciones a distintas alturas, dice Tomer. Y en realidad no necesito las concentraciones. ¿Por qué no necesito las concentraciones? Porque supongo que la presión de vapor de la acetona la conozco, o sea, la he medido con otro experimento. Es un valor de equilibrio, digamos, es poner acetona pura y ver cuál es su presión de vapor. Y la fracción molar de acetona a la salida, si el gas que barre arriba, digamos, está libre de acetona, imagino que será. Entonces, no tengo que medir composiciones. Sí tengo que medir tiempos y alturas. O sea, como dijo Franco, lo que tengo que hacer es una tablita de tiempos y esta altura. Entonces, de acá, digamos, en el caso anterior, suponiendo que la acetona en 8 horas había bajado 0,2 centímetros, reemplazo acá 0,2 centímetros, el tiempo sería 8 horas, y me va a dar la difusividad que tendría la acetona en aire. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, lógicamente para hacer la experiencia hay que estandarizar todo, hay que controlar mucho la temperatura, porque si tengo un vapor, a medida que asciende, podría condensar, ¿sí? Se enfría un poquito y podría condensar en el recorrido ese ascenso. Ese podría ser uno de los problemas que tengo a nivel experimental. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a tomarme 5 minutos de recreo. Voy a buscarme un vaso con agua y continuamos con otro tema. Esto estaba en la diapositiva original que había cargado, o sea, esto ya estaba subido en cuanto a las ecuaciones y demás. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutos, son 6 y 5, 18 y 5, 18 y 10. Regresamos.
Bueno, continuamos entonces. ¿Están ahí, chicos? Bueno, a ver, un segundito porque tengo un problema con el PowerPoint. Voy a tener que cerrar y volver a abrir. Bueno, vamos a ver otro ejemplo medio rápido porque ya vimos, recuerden, el caso del tubo de Stefan o la celda de difusión de Arnold es un caso de difusión en gas B, digamos, eso de estanco, o que el flujo neto de B es cero. Ahora vamos a ver un ejemplo de contradifusión equimolar. Recuerden que la difusión en película estanca se asocia a lo que sería torres de absorción y la contradifusión equimolar a torres de destilación, que es el caso de cuando yo tengo dos compuestos en una torre de destilación que tienen calores latentes parecidos, entonces los flujos de A y B van a ser uno que condensa y otro que se evapora. Bueno, lo van a ver mucho mejor, digamos, desde el punto de vista de equipos en OP3. Bien, voy a volver a la diapositiva. Vamos a presentar. Presentar ahora, elijo una ventana. Ahí está. Bueno, chicos, volvamos a la idea. Tenemos el balance, recuerden, para poder resolver estos problemas de transferencia de masa, donde yo tengo dos planos o dos regiones de concentración conocida. Además, necesito definir, según la física de mi problema, la relación de flujos. Entonces, el caso de contradifusión equimolar es cuando tengo flujos de igual magnitud, para A y para B, pero de distintos sentidos. Entonces, el flujo total, neto, de A más B va a ser 0, pero el flujo difusivo de A, o sea, mejor dicho, el flujo neto de A va a ser puramente difusivo y el flujo neto de B va a ser puramente difusivo también, nada más que en distintos sentidos. Vamos a proponer, como ejemplo que es clásico que está en los libros, tenemos dos tanques, dos bulbos. Bueno, en un tanque férico, llamémoslo A1, que sería el de la izquierda acá, donde tengo un compuesto A1 con una presión parcial de A, digamos, PA1, y en el tanque de la derecha tengo compuesto A y B, pero la presión parcial de A es distinta. Piensen esto, si tuviéramos dos cilindros de gases, uno con un 50% de A y un 50% de B, y el otro con un 80% de A y un 20% de B. Los conecto ambos cilindros en mediante un tubito, los dos están a iguales presiones. ¿Qué pasa? Bueno, para poder mantener el sistema a presión total constante, o sea que no haya variación, no puede variar el número de moles en un tubo con respecto al otro, se tiene que mantener. Y la única manera de lograr eso es que los moles que van a ir desde un cilindro al otro tengan que ser iguales a los moles que van desde el otro del otro cilindro, digamos, en sentido inverso. Digamos, de esa manera hay un movimiento de A y de B entre los tanques, pero los moles totales en cada volumencito, en cada porción de gas, nunca varían. La presión total no varía. En este caso, si yo lo que me interesa
obtener es el flujo de A o de B de un tanque al otro, ¿sí? Mi volumen de control sería la porción del tubito que los interconecta, va a ser estado estacionario. Esto es clave, mantengo a presión y temperatura constante todo el sistema. Eso es lo que me obliga a que el flujo sea de contradifusión equimolar. Solo voy a considerar flujo unidireccional, no hay reacción química y considero gases ideales. Vamos a revisar de nuevo las ecuaciones, pero teniendo en mente lo que vimos recién, estado estacionario, no hay reacción química, flujo de B constante, pero claro, en este caso no es 0, sino que va a ser un valor que lo que sé es que va a tener el mismo valor que A, pero en sentido contrario. La condición de estado estacionario, sumada a que no hay variación en el área a lo largo de Z o de X, como elija para la coordenada, en este sentido del tubito, me hace que los flujos sean constantes. Si yo ahora miro las dos expresiones, flujo neto de A y flujo neto de B, ¿qué sucede? Esto se cancela, se hace 0, ¿sí? Conceptualmente, recuerden, se hace 0 no porque sea solución diluida, sino porque la suma de estos dos flujos es 0. O sea, va a haber un mol de A en un sentido y en sentido contrario va a haber un mol de B. ¿Sí? Esto es lo importante que entiendan de sistemas físicos. ¿Sí? Y esto es lo que me garantiza que la presión total no varíe, porque la cantidad de moles en cada volumencito de todo esto, o sea, por unidad de volumen, siempre va a ser constante. Pero como hay diferencias de concentraciones, sí va a haber flujo de un cilindro al otro. Pero ese flujo no es un flujo viscoso. Si hubiera diferencia de presión, ¿qué tendrían ustedes? Que aplicar la ecuación de Navier-Stokes y va a haber también, más allá de la diferencia de composiciones, un flujo originado por el gradiente de presión, que no es el caso. Bueno, como les dije antes, cuando se cumple esta condición, el flujo neto de A va a ser flujo difusivo, o sea, no va a haber componente advetiva, flujo de B igual, van a ser igual valor, pero en distinto sentido, con distinto sentido, distinto signo, y lo que vamos a obtener para este ejemplo son perfiles lineales, o sea, va a haber una ecuación de la recta que me relaciona ambas composiciones, ¿sí? Entonces, si van a la bibliografía van a ver que como caso, ejemplo para flujo en película estanca es el tubo de Stefan, también para introducirlos a lo que vimos como difusión en estado cuasi estacionario, lo que me permite, digamos, aplicar a una fase un balance no estacionario y a la otra fase una condición estacionario. Y como ejemplo de contradifusión equimolar es este esquemita de los dos bulbos, dos cilindros, dos tanques conectados con composiciones distintas. Bueno, les recomiendo el tema de fenómenos de masa, por ahí que vayan al Welty, ¿sí? Para la lectura, que está un poco más amigable que quizás lo que puede estar en el VER. El VER es el libro clásico de fenómenos del transporte y ha sido para mí un hito cuando este libro salió, fue como un cambio en el paradigma y la verdad, mi visión respecto a lo que es ingeniería química, creo que con fenómenos del transporte, más las operaciones, que es la aplicación de todo esto al diseño de equipos de transferencia de masa, transferencia de calor, sistemas de mecánica de fluidos, más lo que sería ingeniería de las reacciones, que es aplicar también todo lo que es reacción química. Esas materias son el corazón de una carrera de ingeniería química. Creo que es lo que nos diferencia del resto de los ingenieros, ¿sí? O sea, un ingeniero mecánico puede calcular una torre de destilación en cuanto a su cuestión de qué espesor le tengo que dar, qué base, qué fundación le tengo que dar para que la torre no se me vuele, no se me caiga y demás, pero quien define la altura, quien define cómo va a ser
los platos, que tiene que ver con la transferencia de masa entre una fase y la otra, es el ingeniero químico. Por eso para mí, bueno, creo que de todas las ingenierías, somos la única, digamos, que abordamos este enfoque de ver los tres fenómenos simultáneamente en fenómeno de transporte. Primero porque lo vemos con una analogía entre transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa, por ese punto común, y bueno, y eso de alguna manera está volcado en lo que fue la aparición del libro de ver el fenómeno de transporte. Bueno, chicos, 6:20, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a complejar un poquito más el tema. Vamos a ver sistemas con reacción. Vamos a ver con reacción homogénea y con reacción heterogénea. Bien, voy a dejar de presentar esto y paso a la otra diapositiva. Sí, ahora me doy cuenta, creo que las diapositivas, o mejor dicho, los PDF o el material de la parte de reacciones no está. Ahora leo las preguntas, chicos. Voy a buscar la PowerPoint, preparo y respondo. ¿Alguien dijo que se quería ir? Bueno, son libres, o sea, yo no los obligo a que estén ahí sentaditos, ¿eh? Nada, ya hicimos un recreo. Vamos entrando en la última parte, veamos algo un poquito más completo, después van a la práctica. Bien. Preguntas. Alguien dice, yo tengo una pregunta, Tomer, del anterior. A medida que se evapora la acetona, se va enfriando y cada vez disminuye. ¿Cómo afecta eso a la densidad? Bueno, buen punto. Claro, para evaporarse la acetona necesitas entregar energía. Por eso si yo estoy haciendo una medición o algo, supongo que lo tengo todo en un recipiente a presión y temperatura constante, es un baño térmico. Estoy entregando temperatura para que su temperatura no disminuya. ¿Sí? O sea, tengo que lograr que eso esté a presión y temperatura. En el planteo del ejercicio, nosotros vamos a considerar presión y temperatura constante. Si vos quisieras modelar algo donde, bueno, la presión de vapor va a variar con el tiempo porque la temperatura, perdón, sobre el celular, la temperatura afecta a la presión de vapor, tendrías que acoplar el balance de energía térmica al balance de masa. Cosa que hay algún ejercicio para temperatura de bulbo húmedo, pero por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Está Tomer, ¿sí? O sea, es verdad lo que vos decís, que puede haber una variación de esas composiciones por efecto de la temperatura, pero mi hipótesis, y por eso es importante cuando yo planteo los problemas, enunciar y tener presente cuál es la hipótesis, o sea, todo lo que digo se supone que es válido si se cumplen las hipótesis. Fernando dice, hay recuperar que la clase de la semana pasada, estamos bien con tiempo, creo que sí, se sigue complicando, bueno, pero ya a esta altura todo lo anterior lo tienen que manejar. Piensen que estamos entrando en el último mes, la idea es que puedan rendir ahora la materia y después cursen las operaciones en el otro cuatrimestre y sepan de taquito todos los fenómenos de transferencia. Bueno, vamos a ver a reacción química homogénea. Bien, ¿estoy compartiendo o no? A ver, presentar ahora. Profe, bueno, voy a cortar y reinicio, o sea, para que tengan temas distintos, nada más. O es una pregunta o es una sugerencia de Orlando? Ok, vamos a hacer, me parece mejor también a mí.